Anoche salí de la tumba. Cuando uno muere y desamortajado, cuando la tapa del féretro se cierra encima, y se escucha el golpe seco de las cerraduras, ajustando el fúnebre arcón, se sabe que de allí ya no va a salir el cuerpo, sino convertido en huesos salpicados de jirones de tejidos podridos, o acaso, hecho carne corrompida, maloliente, con vello desordenado y los gusanos pululando en las vacías cuencas donde antes hubo unos ojos llenos de vida. Eso es la muerte. De ella no se vuelve. Nadie ha vuelto, que yo sepa. Yo, sí. Curtis Garland. Anoche salí de la tumba. Bolsilibros, selección terror -241. EPUBR 10. Psico barra inferior bueno 12.0118. Título original, Anoche salí de la tumba Curtis Garland 1977. Ilustraciones, de Silo. Editor digital Psico barra inferior bueno EPUB base R12. Mi imaginación se tornó macabra. Hablaba de gusanos, de tumbas, de epitafios. Me perdía en ensueños de muerte, y la idea del entierro prematuro poseía permanentemente mi espíritu. El horrible peligro al cual estaba expuesto me obsesionaba día y noche. Cuando las torvas tinieblas se extendían sobre la tierra, presa de los más horrendos pensamientos, temblaba como los trémulos penachos de la carroza fúnebre. Edgar Allan Poe, El entierro prematuro. 1844. Primera parte. El relato del muerto. Capítulo primero. Anoche salí de la tumba. Había temido tanto por ese momento. Cuando uno muere y desamortajado, cuando la tapa del féretro se cierra encima, y se escucha el golpe seco de las cerraduras, ajustando el fúnebre arcón, se sabe que de allí ya no va a salir el cuerpo, sino convertido en huesos salpicados de jirones de tejidos podridos, o acaso, hecho carne corrompida, maloliente, con vello desordenado y los gusanos pululando en las vacías cuencas donde antes hubo unos ojos llenos de vida. Eso es la muerte. De ella no se vuelve. Nadie ha vuelto, que yo sepa. Yo, sí. Yo volví de mi ataúd, para vivir una segunda existencia que nadie hubiese creído. Yo regresé de las tinieblas del panteón, como terrible emisario de ultratumba. Yo, Jason Sedley. Jason Sedley Scragg, nacido en Norfolk, educado en Londres. Y con residencia en Ramsgate, frente al estrecho de Dover, entre acantilados, rumor de oleaje, chillido agrio de gaviotas, nubes grises y tristes bosques corroídos por la humedad salitrosa. Jason Sedley Scragg, fallecido el día de gracia del 22 de noviembre del año 1870, víctima de un repentino ataque cardíaco. Ese soy yo. Ese fui yo. Yo, que anoche salí de la tumba. Las cosas empezaron justamente aquel 22 de noviembre de 1870. Al menos empezaron para Yvette Sedley, esposa del difunto Jason Sedley Scragg. Todo había comenzado mucho antes, pero eso ella no lo sabía. Solo supo que, en el viaje de negocios a Londres, Jason se puso repentinamente enfermo, sufrió un ataque al corazón en plena calle y hubo de ser trasladado urgentemente al hotel donde se alojaban. Allí fue atendido por el único médico cuyo nombre figuraba en la agenda de su esposo, un tal Dr. Stanley Devlin. El médico no se mostró en absoluto optimista, tras atender al paciente. Lo siento, señora. Es muy grave, dijo, cerrando su maletín tras auscultarle y extender una receta con mano firme. Yvette se le pestañeó, alarmada. Muy grave. Musitó. ¿Es posible? Jason. Mi esposo. Es hombre saludable, fuerte. Lo he observado, señora. No ahora, sino en una ocasión en que me visitó en mi consultorio de Paddington. ¿Le visitó? Yvette movió la cabeza de oscuros y lacios cabellos, con aire pensativo. Es raro. Él nunca me dijo nada. El doctor Devlin sonrió. No era una sonrisa agradable. Para ser médico, el hombre tenía un aspecto inquietante. Vestía bien, eso sí. Buena levita, bien cortada, de excelente paño gris. Pantalón negro, calzado charolado. En la percha colgaba un maferlán negro, largo y suntuoso, de forro de seda, sombrero de alta copa y reflejos, aterciopelados. Su reloj de bolsillo, cruzando la cadena dorada el estampado de su chaleco, era de oro macizo. Un médico aparentemente próspero. Pero tenía los dientes amarillentos y desiguales, como si la más elemental higiene propia de un galeno faltase en su aseo personal.
Las patillas frondosas y oscuras eran algo desiguales, los gestos desmañados. Y sus manos. Su cabeza. Tenía manos velludas, uñas grandes, largas, curvadas, casi siniestras. Sucias, además. Con la mugre de un mal curandero, como mínimo. La cabeza era grande, casi deforme, demasiado peluda, demasiado chata de cara, aplastada de facciones. A Ivete no le gustó. Pero Ivete no estaba habituada a deambular por Londres, como su marido. Londres era demasiado grande. Un laberinto para ella, habituada como máximo a las ciudades coloniales de la India, a las poblaciones siempre reducidas de las colonias. O al provincianismo apacible y casi familiar de Ramsgate, no lejos de Cliffs Manor, la residencia de los Hastings. Porque Hastings era, después de todo, el apellido de soltera de Ivete. Ivete, única heredera de los Hastings. Con la excepción del loco y siempre ausente primo Roger, que ni deseaba ser heredero, ni gustaba de Dover, de las gaviotas, de Cliffs Manor o del chismoso y pueblerino Ramsgate. De modo que el doctor Devlin estaba allí, atendiendo a Jason, pese a su aspecto simiesco, desaseado e ingrato. Y su apacible respuesta de ahora, le trajo una aclaración nada convincente sobre el caso. Es natural, señora, que un hombre no hable de una afección repentina que le preocupó. No tiene por qué asustar a su mujer, con lo que considera una pequeñez, pero, ¿qué? Indagó ella, tensa. Pero esto no es una pequeñez. Se lo advertí entonces. ¿Qué sucedió entonces? Insistió Ivete. Bueno, algo más leve que ahora. Una punzada, un desvanecimiento. El señor Shelley se alojaba entonces en el Hotel Las Armas de Kent. Recuerdo eso. Debió ser. Hace un año, aproximadamente. 11 meses. El médico sonrió, inclinando la cabeza, acaso para que la luz de gas de los globos decorados de la estancia no revelase el amarillo sucio de sus dientes. Soy hombre de buena memoria, señora. Ya lo veo. 11 meses. Bien, suspiró lentamente Ivete Shelley. ¿Qué pasó entonces? La dirección del hotel, me avisó, y le presté cuidados, recomendándole una consulta más minuciosa. Vino a verme a mi consultorio, le examiné. Y le dije la verdad, debía cuidar su corazón. No está todo lo bien que debiera estar. Cualquier día puede darle un serio disgusto. Ocurre muchas veces en personas físicamente fuertes, acostumbradas a la buena mesa, los buenos vinos, el brandy de calidad, la vida agitada de los negocios. Los negocios son míos, suspiró ella. Pero Jason los lleva. Dios mío, nunca debí depositar semejante carga sobre él. Si yo lo hubiera sabido. Señora, él lo sabía, miró al paciente, tendido en el lecho, en aparente reposo. Pero no quiso revelar la verdad. Tal vez cometió un error irremediable. Golpearon suavemente en la puerta. Ivete giró la cabeza. También el médico, que invitó en nombre de ella con un seco. Sí, pase. Entró la persona que llamaba. A Ivete no le gustó. Era un sentimiento muy femenino. Nunca le gustaron las mujeres más bonitas que ella. Tal vez la que entraba ahora no fuese así. Pero lo parecía. Cuando menos, lo que podía faltarle en distinción, en elegancia, en serena belleza, le sobraba en atractivos físicos. Era opulenta, y realzaba sus curvas cuanto podía. Intensamente pelirroja, de ojos muy verdes y maliciosos, de pechos desarrollados, enhiestos, que su descote, demasiado profundo, exhibía con descaro. Caderas ampulosas, cimbreantes andares. Por un instante, pensó en un error. Alguna ramera procaz se había metido en la alcoba del hotel. Las palabras del doctor Devlin, el muy desagradable doctor Devlin, le sacaron de su error. Adelante, señorita Madden. Se volvió a Ivete e indicó, es mi enfermera, Beverly Madden. Señorita, esta es la señora Shelley, esposa del paciente. Es un placer, señora, se inclinó, ceremoniosa, e Ivete celebró que su esposo estuviera inconsciente en el lecho. Ese gesto lo único que hacía, era llevar el descote de la enfermera, hasta límites intolerables para la moralidad de una perfecta dama británica de la mejor sociedad victoriana. Retiró sus ojos de aquella descocada visión exuberante, y se limitó a un gesto de salutación. La enfermera acudió junto al doctor. Ambos celebraron un conciliábulo susurrante en torno al lecho del inconsciente Jason. Seguía siendo buena cosa que él no estuviese consciente.
Ivete se preguntó si semejante clase de enfermera habría atendido a su marido en la consulta de Paddington 11 meses antes. Rechazó la idea por ridícula. No era lógico sentir celos de Jason. Era un esposo ideal. Además de arrogante, culto, inteligente, sensato y sobrio, era afectuoso, enamorado, tierno y dulce con ella. Un marido ideal, en suma. Ahuyentó todas esas locas ideas de su cabeza, para preocuparse de la situación de su marido, de su salud, de su reacción al medicamento que ahora le aplicó Beverly Madden, la enfermera. Fueron unas tabletas amarillas. 3, con un sorbo de agua. Luego, Jason durmió apaciblemente. Ese sueño duró unas horas. Tuvo fiebre primero. Luego, se calmó. Al despertar, estaba completamente tranquilo, con temperatura correcta, con buen aspecto en general. Los dos esposos se miraron. Estaban a solas ambos. El poco agradable doctor Devlin y su descocada enfermera se habían ausentado ya. Afuera, la noche londinense era un amasijo de niebla, frío, húmedo y lechosas luces de gas que apenas si difuminaban la bruma en las esquinas. De vez en cuando, las ruedas de un carruaje y los cascos de sus animales de tiro hacían trepidar los vidrios y rebotaban en el empedrado de la calle. Jason, murmuró Ivete, al ver abrir los ojos a su marido. El hombre enjuto, joven aún, bien parecido, de sienes levemente plateadas, como sus patillas, cuidadas, sonrió débilmente desde el embozo y almohadas del lecho del hotel londinense. Hola, cariño, musitó. Jason, ¿estás mejor? Indagó ella, anhelante. Mucho mejor, parece respiró hondo, tocando su pecho a la izquierda, con gesto preocupado. Seguramente. Te di un buen susto. No. Muy grande, Jason. Debiste decirme. La verdad. La verdad. Arrugó en su ceño, sin perder por ello su aire afectuoso. El doctor Devlin me contó todo, habló humildemente Ivete. Devlin. Reveló sorpresa Jason. ¿Quién te hizo llamar precisamente a ese doctor? Tenías su nombre en tu agenda. No sabía qué hacer cuando perdiste el conocimiento en la calle. Un policeman me ayudó. Devlin vino a atenderte. Me contó. Lo de la otra vez. El viejo charlatán. Se irritó Jason Selle, malhumorado. Sacudió la cabeza. Lo siento de verdad, cariño. No hubiera querido inquietarte con una tontería así. ¿Una tontería? Jason, el corazón es algo muy serio. El doctor dice que padeces algo crónico. Tienes que cuidarte. Nada de viajes, de negocios, de preocupaciones ni esfuerzos violentos. Nada de cacerías, nada de trabajo excesivo. Pero querida, tienes negocios, dinero invertido. Protestó Jason. Es preciso que alguien cuide de todo ello. Tú no eres una mujer para esas labores. Los negros ojos de Ivete brillaron profundamente. Su boca carnosa reveló un mohín de amor, de ternura. Se sentó en el lecho, rodeó con sus brazos los hombros de su marido. Querido mío, susurró. Si no sé llevar los negocios que papá dejó en Londres antes de su muerte, en las colonias. Yo lo abandonaré todo. No, Ivete. Protestó vivamente él, irguiéndose. Por Dios, Jason, cariño, le retuvo ella. No te excites. No sufras sobresaltos. Está decidido. Voy a liquidarlo todo mañana mismo. En dinero efectivo, en valores o en lo que sea. Nada de negocios, nada de preocupaciones. Nos sobra dinero para vivir con la fortuna personal de papá. Eso es todo. No, no es todo, rechazó Jason. Aún debo rehacer mi propia hacienda, quebrantada, mis bienes en litigio. Olvida todo, cortó ella, tajante. Nuestra renta será superior a las 10.000 libras anuales. Demasiado dinero, incluso para ti, para mí. Y para 10 hijos que vinieran. Si es que vienen alguna vez. Inclinó la cabeza de negro, terso, lacio cabello abundante, que golpeaba sus hombros. Había tristeza en Ivete. La mano ruda, grande y afectuosa de Jason, acarició esos cabellos amorosamente. Al día siguiente, Ivete había liquidado todos sus negocios en Londres. Un abultado fajo de billetes, de acciones, al portador y de valores bancarios, pasaron a su poder, a cambio de todo aquello. Lo malo es que no sirvió de mucho.
Aquel mismo día, al atardecer, cuando los faroleros prendían el gas en el alumbrado público de las neblinosas calles de Londres, el doctor Devlin examinaba a Jason Selle tras un segundo ataque imprevisto. Su diagnóstico fue rotundo, definitivo, sin dejar lugar a dudas. Señora, lo lamento mucho. Su esposo ha muerto. Capítulo y... muerto. Jason Selle estaba muerto. El certificado de defunción acompañaba a Yvette, su esposa. También un permiso de la policía de Londres, para trasladar el cadáver hasta su lugar de residencia y panteón familiar, en Ramsgate, condado de Kent. El segundo ataque cardíaco había sido fatal. Sin remedio posible. Cuando el doctor Devlin acudió urgentemente al hotel, nada se podía hacer por el paciente. Nada, salvo extender el certificado correspondiente. Después de eso, no quedaba mucho por hacer. El día antes de la muerte, Yvette había telegrafiado a su fiel servidor, Clarence, el viejo y rudo escocés que llevaba casi toda su vida dedicada a servir a los Astins y a su hacienda de Cliffs Manor, no lejos de los acantilados. Al día siguiente a la muerte de Jason, Clarence estaba en Londres. No resultó difícil adquirir un buen fiacre de 4 caballos y emprender viaje de regreso a Ramsgate. Naturalmente, con el cadáver. Yvette no había regateado gastos. Nunca lo hacía cuando se trataba de algo íntimo y familiar. Era distinta al viejo y difunto Astins en ese aspecto. Ella sabía de la dura lucha en las colonias, de las guineas, obtenidas una a una, con sudor y trabajo. Pero sabía también que era inútil ser tan tacaño como lo fuera su padre. Ella, actualmente dueña de todo, como hija única, sin siquiera las posibles reclamaciones legales de su primo, Roger, desaparecido acaso en alguna campaña hindú, frente a los rebeldes bengalíes, allá en las colonias, reclamaciones que por otro lado ella hubiera atendido gustosa, pese a no estar muy de acuerdo con los gustos algo libertinos y alegres de su joven primo Roger, no tenía ella por qué dar cuentas a nadie. Pero tampoco quería ser indigna del bueno y esforzado marido que tuvo, Jason Selle. Jason siempre había deseado algo en esta vida. Yvette, si algún día muriese antes que tú, por favor, entiérrame en el panteón familiar de los Astins. Solo así, cerca de ti y de cuanto tú significas, reposaría en paz eternamente. Es raro. Debió sospecharlo. Ahora, volviendo la vista atrás, recordaba que en los últimos meses Jason había insistido con sospechosa obstinación, 5 o 6 veces cuando menos, sobre ese mismo tema. Presentía su próximo final. Le ocultó su inicial crisis en Londres, pero le sugirió claramente que aquello podía suceder. Y había sucedido. Estúpida de mí. Musitó Yvette, cuando el fiacre abandonó Londres, lanzándose al veloz trote de los caballos por el camino real de Kent. ¿Por qué, Dios mío, por qué no imaginé lo que le sucedía, lo que podía llegar a ocurrir? Las lágrimas corrieron de sus ojos negrísimos, centelleantes en la noche, bajo el azote inclemente de la tenue llovizna, de la neblina, del frío nocturno. El agua pulverizada y gélida salpicaba su rostro hermoso y sereno, pálido y casi virginal, pese al toldo negro, charolado, del fiacre lanzado hacia Dover. A su lado, el corpachón sólido del pelirrojo Clarence, con sus riendas y la fusta en las manos, lanzado en la conducción del carruaje negro, era como una maciza protección contra la inclemencia del tiempo, contra la tremenda soledad de aquel viaje, fúnebre, entre hileras de árboles altos y sombríos, como fantasmones erguidos en la siniestra niebla que todo lo envolvía. Y con el féretro golpeando a veces las paredes del carruaje, allá atrás en el compartimiento posterior del fiacre, pese a las ataduras aplicadas para su contención. El féretro con el cuerpo de Jason. Yvette cerró con amargura sus ojos. Respiró hondo. El carruaje rodó sobre el terreno, abrupto, girando en una curva, entre remolinos de niebla espesa. McLaren la miró, con un resoplido. ¿Le ocurre algo, señora?, indagó. No, nada, sacudió la cabeza, trémula. Solo. Pensaba. Entiendo. Angus McLaren escudriñó cuanto pudo ante sí, en la torva noche, sin visibilidad, que los caballos y él recorrían más por instinto que por buena orientación. Ha debido ser un rudo golpe, señora. Muy rudo. Apenas 3 años de casados. Y ocurre esto. Usted es todavía muy joven, señora, comentó el servidor. Con el tiempo. No, Angus, cortó ella, incisiva. Eso, nunca. Fui esposa de Jason. Lo perdí. Le guardaré eterno recuerdo. Y respeto. No podría tener otro esposo, sentir a otro hombre en casa, verlo sentado en mi mesa, tendido junto a mí en el mismo lecho.
No, eso nunca, Angus. McLaren no dijo nada. Los caballos avanzaban desconfiados en la densa bruma. Sus crines oscuras eran como fantasmas negros, agitándose en la noche. Alrededor de ellos, la ruta real hacia Kent era un helado sudario de niebla. Detrás, el féretro emitió un golpe seco primero. Un sordo crujido después. Y Bete se irguió, sobresaltada. ¿Oyes eso, Angus? Musitó. Es como si el ataúd fuera a abrirse. Y el Señor quisiera salir de él, lleno de vida, para rodearme con sus brazos. McLaren se persignó, presuroso. Asusó a los caballos. Uno relinchó, y corrieron todos con mayor premura. No lo querrá Dios, señora, dijo el fervoroso escocés. Los muertos. Muertos están. No salen nunca de la tumba. ¿Quién puede asegurar eso? Se encogió ella de hombros, con extraña entonación. McLaren la miró con rapidez, de soslayo. Sus patillas frondosas y pelirrojas, parecían erizadas en este momento. Nunca salió nadie con vida de un ataúd jadeo. A menos que fuese. Bueno, que padeciese esa enfermedad que algunos dicen que padecen y les hacen parecer prematuramente muertos, sin estarlo realmente. Pero tampoco sobre eso hay seguridad, señora. Catalepsia. Musitó ella lentamente, la vista negra, fulgurante, fija en la senda de niebla y de oscuridad, de silencio y de negrura. Sí. Catalepsia dicen que se llama con vino el escocés. Ese es un mal hereditario, recitó la voz de Ivete. Un médico, en la India, me dijo que papá lo sufría. Pero no era cierto. Él murió. Yo dispuse para él un panteón especial. Le visitaba cada día, podía ver su rostro, su cuerpo, sus manos cruzadas, con un rosario, bajo la mirilla de vidrio. Nunca llegó a moverse. Nunca se alteró la hermosa serenidad de sus facciones. La última vez que le vi, se estremeció. Se mantuvo callada unos momentos. McLaren tragó saliva tan bruscamente, que la nuez, al subir y bajar, produjo un ruido casi cómico. Sin embargo, nadie rió por eso. La última vez. ¿Qué, señora? Musitó el supersticioso McLaren. Los gusanos empezaban a hacer presa en el templo ella, vibraron sus labios pálidos y convulsos, en el rostro tremendamente lívido, que contrastaba con el negro de sus cabellos y ojos, a la luz tenue del farol del fiacre, en el pescante. No era agradable ver el espectáculo de un padre comido por la corrupción de la carne mortal. Grité y me desvanecí al ver brotar de sus ojos las formas de los gusanos pegajosos. Bajo los párpados no había nada, salvo nidos de microbios fétidos. No, McLaren, el médico de Laure se equivocó. Papá no era un cataléptico. Murió, realmente. Ya lo ve, señora, resopló McLaren, molesto por el tema de la conversación, escudriñando en torno, nada tranquilo, la masa de tinieblas brumosas. No existe nada, cuando uno ha muerto. Solo el silencio, el olvido. Yo no hablé antes de catalepsia, Angus. Me refería a otra cosa. Cuando se ha vivido tantos años, en la India, una se acostumbra a ver cosas insólitas, anormales. Cosas que nunca sucederían en otros lugares del mundo. Los sacerdotes hindúes tienen conocimientos extraños sobre la vida y la muerte. Dicen que aprendidos de viejos lamas, tibetanos, de religiones prohibidas. Dicen que allí es posible la resurrección de los muertos, e incluso hacer bailar cadáveres a la luz de antorchas, mientras emiten cánticos de su liturgia. Es un tema que haría feliz a la señora Sanders, pero no a mí, se estremeció McLaren, aprensivo. Charlotte Sanders. Suspiró y Bete Señé. Sí, es posible. Pero ella es solo una simple espiritista. Cree en algo más allá de lo humano, pero solamente espiritualista, no material. Yo me refiero a otra cosa, Angus. A dar vida a los difuntos. A levantar cadáveres. Señor. Jadeó McLaren, persignándose de nuevo, sudoroso el ancho rostro, pese al húmedo frío reinante. No temas. Los exangües labios de ella casi dibujaron una diluida y triste sonrisa al proseguir, no es cosa del diablo, sino de los hombres y su sabiduría. Hay quien llama zombies a los muertos que viven. No importa cómo les llamen. Hay medios increíbles de hacerlos revivir, siquiera sea temporalmente.
Pero todo eso ocurre en la India. Yo intenté a veces asistir a una de esas sesiones alucinantes. No, me autorizaron. Un iniciado me miró profundamente. Me dijo que era posible que una mujer como yo tuviera poderes capaces de ser dirigidos a juzgar por mis ojos. Pero que una mujer occidental no debía mezclarse en sus ritos. Para mí era algo prohibido. Intenté que no lo fuese. Incluso leí y hice ritos propios. Hasta que un fiel y viejo servidor nuestro me pidió, por su propia vida, que no insistiera. Nunca supe por qué lo hizo. Le prometí que no volvería a probar fortuna en ese terreno, que está más allá de la vida. Y él pareció tranquilo, muy tranquilo. Me dio las gracias por ello. Una semana más tarde, estaba muerto. Era un hombre viejo y enfermo. Pero yo le hice una promesa. Y no la rompí. Nunca más me preocupé de todo eso. Pues hágame caso, señora, suplicó entre dientes su compañero de viaje. Siga igual. Se lo ruego. No. No se miró ella atrás. Incluso entre jirones de niebla, la forma caoba del féretro, con su crucifijo de plata y sus cierres herméticos, era visible, bailoteando entre las ligaduras, a causa del trote rápido de los caballos. Llegué a tener la loca idea de recordar algo de aquellos ritos. De intentar resucitar al señor Angus. Resucitarlo. Con los cabellos rojos convertidos casi en rígidos alambres, un Claren miró atrás a la forma oblonga. Sus ojos azules revelaron un terror ostensible. Cielos, señora, por lo que más quiera. En nombre mismo de Dios, no piense otra vez esa locura. No se le ocurra. Por nada del mundo. Semejante atrocidad. Locura. Atrocidad. Los ojos negros de Ivete se vagaron en la niebla indecisos. Suspiró. Se arrebujó mejor en su capa oscura, con un escalofrío. ¿Acaso para protegerse de la fría noche viscosa? ¿Acaso para cubrirse del propio frío interior? Tras un silencio, añadió, susurrante, sí. Quizás sea lo mejor de todo. El fiacre negro, con sus dos viajeros vivos y su viajero muerto dentro de la caja oblonga color caoba, estremeciéndose a golpes allá atrás, siguió su nocturno viaje hacia las costas de Dover, frente al estrecho. Muriel Nas les recibió en la entrada de Cliffs Manor. Como siempre sucedía, cuando ellos volvían de viaje. O cuando salían de excursión a alguna ciudad próxima a Ramsgate. En esta ocasión, Ivete Sedley no se sintió complacida por la presencia de Muriel en las cercas de Cliffs Manor. No supo en principio la razón exacta de todo ello. Luego, meditándolo más despacio, creyó hallarle la solución al enigma. Muriel se parecía demasiado a una mujer a quien había visto escasamente, pero que le resultó tremendamente odiosa, la enfermera Beverly Madden, allá en Londres. No es que el parecido fuese real. Ciertamente, sus rostros, aunque vulgares ambos, no tenían nada semejante entre sí. Verdes eran los ojos de la enfermera, grises los de Muriel. Pelirroja la ayudante del doctor Devlin de pelo castaño, ligeramente rubio, la doncella de Cliffs Manor. Más alta esta que aquella. Más vulgar quizá, pero igualmente exuberante de formas. Era curioso, hasta ahora, Ivete nunca se había fijado en la exuberancia de los pechos y de las caderas de su doncella Muriel. Tampoco en que el uniforme, quizá, trazaba su curva de encajes demasiado ampliamente en torno al nacimiento de aquellos senos espléndidos y macizos, que ella exhibía con desparpajo. Pero era ridículo pensar en todo eso. Los celos no tenían ya el menor sentido. Jason estaba muerto. Y Muriel, solícita siempre, con aquel afable y dulzón tono suyo, propio de las campesinas de su rey, estaba ayudándola a descender, con lágrimas incluso en sus grises pupilas, vestida de gris y negro, aunque sin renunciar a su profundo descote. Señora, Dios sea loado. Susurró. Hamilton trajo el telegrama de Angus justamente esta mañana. Por eso supimos lo ocurrido al señor en Londres. No sabe cómo sentimos. Lo sé, Muriel gimió entre dientes y vete. Incluso la miró con gratitud olvidando sus ridículos celos anteriores e incluso sin dar importancia a las opulencias pectorales de la sirvienta. Más allá, la esposa de Angus, el bueno de Richard. Todo el servicio de la casa, esperándola con gesto de circunstancias. Bajad del féretro, rogó a Claren. Que Richard te ayude. Creo que para que el funeral sea legal, debe estar presente el agente Oper.
Torley llegará de un momento a otro. Hubo un destello procaz en los ojos de la doncella, al mencionar al policía de Ramsgate, e incluso arregló coquetonamente sus ropas y cabellos, sin que Yvette se diera cuenta de ello. Ya está avisado, y traerá el certificado firmado por el juez Bromberg. Está con artritis en casa, y no cree necesario desplazarse para comprobar la legalidad absoluta del funeral. Después de todo, tratándose del señor Che, la señora Selly. Está bien, musitó la viuda, inclinando la cabeza. Entonces, vamos hacia el cementerio. Todo debe estar preparado para cuando se lleve a cabo el funeral definitivo del señor. Alrededor de ellos, la niebla de la tarde formaba una tenue cortina grisácea como si fuese humo brotando del suelo húmedo, reptando entre las piernas de los presentes. Richer y Claren eran fuertes. Cargaron con la caja oblonga color caoba. La luz lívida de aquel atardecer trémulo, tras casi un día de viaje desde la capital, trazó destellos fríos en la plata del crucifijo. La lenta y espectral comitiva se puso en marcha hacia el pequeño y tradicional cementerio vecino. El recinto funerario de los Hastings, a menos de 300 yardas de Cliffs Manor. Era una hermosa estructura de piedra y mármol. Los ángeles formaban guardia a ambos lados de la puerta de vidrio y hierro forjado. Arriba, sobre la cúpula, una gran cruz de piedra, con el nombre de la familia. Hastings. Más allá de la puerta, abierta ahora, los escalones descendentes hacia la cripta. En ella, algunos nichos con nombres, fechas, cruces, epitafios en latino o en inglés. Incluso 2 mausoleos de mármol, con efigies de los Hastings, fallecidos en 1750. Los fundadores de Cliffs Manor. Los auténticos iniciadores de la estirpe familiar. Candelabros de 6 brazos. Velones. Luz oscilante, amarilla. Luz de velas. Olor a cera. También a incienso. Un hueco sobre un soporte o nicho, alargado, con lápida ajustable sobre unos goznes de metal dorado. El policía Torley Oper, grande y obeso, colorado por el whisky de la cantina de Ramsgate, con bigote de morsa, sostenía solemnemente el certificado judicial en la mano. Todo era legal ya. El entierro de Jason Selye era realidad. Pronto la lápida de piedra cerraría el compartimiento mural reservado a la caja de caoba con cruz de plata. Hay que inscribir el nombre y el epitafio, dijo sordamente Yvette, en el silencio con agobiante olor a cera y a incienso. El humo de velones y candelabros ensuciaba el bajo y agobiante techo de la cripta familiar. En medio de todo ello, un flaco Cristo exhibía su rictus de dolor, en una cruz de mármol negro. Debajo, flores. Muchas flores. Flores nuevas, frescas, silvestres. Flores para Jason Selye. Descuide, señora, habló Claren broncamente. Todo se hará enseguida. Mañana mismo, si el escultor Winkle quiere ir deprisa y olvidarse de la ginebra unas pocas horas. Se musitó silencio por parte de alguien, quizá el policía Oper, que luego carraspeó. ¿Y el reverendo? Quiso saber Yvette. Debía de estar aquí ahora. ¿No creen? El reverendo Williams se rompió una pierna el pasado sábado, yendo a caballo con los hermanos Lambert, explicó Richard, con una tos. Pidió que le disculparan y prometió venir en cuanto pudiera a pronunciar un sermón por el difunto. Está bien, suspiró Yvette. Terminen. Lo antes posible. Asintió Richard. Madeleine y él pusieron el ataúd en el hueco, destinado al efecto, debajo del mausoleo de los primeros Hastings. Luego, tomaron la lápida para aplicarla. Fue la señora Claren, con voz quebrada, quien se interesó. Un momento, señora. ¿No quiere ver por última vez a su esposo? Antes de que el nicho se cierre definitivamente. Vaciló Yvette. Se estremeció. A su mente acudió un horrendo recuerdo. Su padre, los párpados agrietados, abriéndose, para dejar paso a brillantes, húmedos gusanos. Dios mío. Gimió. Cerró los ojos. Luego se irguió, se llenó de valor. Afirmó, sí, por favor. Se tambaleó un poco al andar. Muriel la sujetó con firmeza. Se movió con ella hacia el féretro. Madeleine tomó la llave plateada que ella le diera en Londres tras recibirla del empleado de pompas fúnebres. En el silencio que reinaba en la agobiante cripta de techo bajo, de aire, fétido por la cera quemada y por el incienso, acaso también por la muerte y la humedad que reinaban en ella durante años y años, el chirrido de la llave en las cerraduras del lujoso ataúd, fue como un doble estallido de metal agrio. Finalmente Claren se hizo a un lado.
Hizo un gesto al agente Operi, al empleado del cementerio. El policía soltó un inoportuno eructo con hedor a whisky barato y miró avergonzado a todos. Nadie pareció preocuparse demasiado del incidente. Oper fue a la caja y la alzó. La madera chirrió. Ivete tembló. McLaren tragó saliva, con desesperado ascenso y descenso de su abultada nuez. Eludió mirar al interior del ataúd. Señora. Habló tímidamente el agente Oper, y Ivete avanzó. Muriel no se despegó de ella, sujetando con fuerza su brazo. Ambas mujeres miraron al interior del féretro. Jason Selley parecía dormir. Su rostro terso, ceniciento, era una máscara apacible de muerte y de descanso también. El rosario en las manos yertas, la mortaja amoratada, los oscuros cabellos, los mechones de plata, la arrogancia viril del difunto. La viuda gimió entre dientes. Estiró una mano engarfiada, trémula. Jason, mi vida. Sollozó. Jason, vuelve a mí. Luego, se desplomó, pese al apoyo de Muriel Nash, su doncella. Había perdido el conocimiento. Los demás se miraron entre sí. McLaren resopló. Oper, se persignó. Es bastante, dijo. Cierren el féretro y el nicho. Le obedecieron mientras conducían a Ivete Selley, desde el panteón, de los Astins hasta la casa. Jason Selley yacía ya en su hermético ataúd. Tras un muro de mármol, ajustado también de modo perfecto. Luego, al salir los asistentes al funeral, la puerta de hierro y vidrio, se cerró con un chasquido sordo. Se cerró el pestillo, se ajustó el candado, se giró la llave en la barra de hierro, que aseguraba el acceso al recinto funerario. Los muertos nunca salían de sus tumbas. Pero los ladrones de tumbas ricas como la de los Astins. Ahora, nadie podía entrar en la cripta. Ni salir tampoco. Y Jason Selley tenía que salir. Nadie lo sabía. Nadie podía imaginarlo siquiera, pero aquel cadáver estaba obligado a abandonar su tumba lo antes posible. Aquella misma noche. Capítulo 10. Usted, señora Sanders. Sí, hija, yo, afirmó Charlotte Sanders, sacudiendo de barro sus grandes zapatones. Miró con disgusto al exterior, y se quitó el pañuelo de la cabeza. Condenada lluvia. Parece que no caiga una gota. Y ese agua pulverizada, acaba empapándola a una. Uf, los caminos están intransitables, mi querida Ivete. No debió salir de su casa, en una noche así, meneó a cabeza Ivete Selley, con reproche. Podría sufrir un accidente. No creo que eso ocurra, hija, rió la mujerona, sacudiendo su canosa cabeza de cabello abundante y descuidado. La vieja Charlotte es dura de pelar. No me he caído ni siquiera después de las nevadas invernales, cuando el frío aumenta y se convierte todo en hielo resbaladizo. Por favor, siéntese, rogó Ivete. Ya iba a retirarme cuando usted llamó. Pero en realidad es porque me sentía muy sola. Únicamente por eso. Mi querida Ivete, entiendo muy bien lo que debe sentir, puso una de sus recias manazas en el hombro de la joven viuda. Jason era un gran marido. Y un gran tipo, sí señor. Siento de veras lo ocurrido. Pero hay que hacerse a la idea. Y pensar que ellos nunca nos abandonan del todo. Ahí tiene a mi marido. Murió hace 15 años. Y cada semana viene a verme y a hablar conmigo. Que él viene y... Recordó de repente, saliendo de su abstracción, y afirmó: sí, entiendo, señora Sanders. No, no entiende, hija. No puede entender. La gente cree que eso son paparruchas y tonterías de vieja chiflada. Pero nadie conoce ese otro mundo maravilloso, donde los seres humanos podemos comunicarnos, más allá de la vida y de la muerte. Yo lo entiendo. Yo sé que usted puede hacerlo. Sí, suspiró la vieja y excéntrica señora Sanders. Veo que usted es la única que me comprende, aunque no esté de acuerdo conmigo en eso del espiritismo. Espiritismo. Sacudió Ivete Selley su cabeza de negro cabello largo, sedoso. No, señora Sanders. No tengo fe en las cosas del espíritu, sino solamente en aquello que es tangible, el cuerpo humano. Creo en que un ser difunto pueda volver, tal y como era en vida. Pero no su espíritu, a través de una invocación. Y perdone que me exprese así, señora.
Está disculpada, hija. Los ojos bonachones, vivaces y enigmáticos, de la dama de pelo grisáceo y descuidado, revelaron cierta picardía. Se acomodó en el amplio salón de los Astins, estirando sus piernas, enfundadas en medias de recio algodón, y descansando.